El gobierno reduce los horarios de cortes de energía en el país. Desde este viernes y por las próximas 2 semanas serán de 6 horas al día y principalmente en las noches y madrugadas. Se completó la papeleta presidencial con 16 binomios para las elecciones de 2025. El último en inscribirse fue Leonidas Issa y Katiuska Molina por el movimiento Pachacutic. El CNE negó la inscripción de los candidatos de Centro Democrático que tienen 48 horas para corregir. El correísmo asume la presidencia de la Asamblea con Viviana Veloz, después de que hoy se oficializó la salida de Henry Kronfle, que va por la presidencia de la República. Las lluvias de esta tarde en Quito provocaron inundaciones en 3 zonas y en una de ellas, el barrio Lucha de los Pobres, 2 carros fueron arrastrados. Empresarios e inversores petroleros se reunieron en Quito y cerraron acuerdos por $304 millones. Pero esa industria no levanta cabeza. 5 de 247 pozos han sido cerrados hasta el momento en el Yasuní ITT. En cumplimiento del mandato de la consulta popular y otros 5 dejarán de operar hasta el fin de año. Hoy se puso en marcha una plataforma tecnológica que agrupará policías de 50 países de América y Europa en la lucha contra el crimen transnacional. 20 jóvenes ecuatorianos integran el ejército israelí y Televistazo conversó con 3 de ellos que han sido convocados para combatir en Líbano y en la Franja de Gaza. El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, aseguró que el lanzamiento de más de 200 misiles contra Israel es solo una advertencia y culpa a Estados Unidos y a los aliados europeos por la guerra en la región. El defensa ecuatoriano Joel Ordóñez jugó los 90 minutos en el triunfo del Club Brujas de Bélgica en la Champions League. Miércoles 2 de octubre, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos informando que el gobierno confía en que los ríos aumenten sus caudales en los próximos días y que el sector productivo baje su consumo eléctrico. Además, decidió que desde este viernes se reducirán los periodos de apagones en todo el país. Francisco Garcés amplía esta noticia. Desde este viernes y durante las 2 próximas semanas, los cortes de electricidad se reducirán a 6 horas por día en todo el país. Ya no serán, como ocurrió en algunos sectores, de 10 horas diarias o más. Los nuevos calendarios de cortes se establecerán este jueves, pero el Ministerio de Energía adelantó que serán en 2 horarios. Entre lunes y jueves se irá la energía 2 horas entre las 6 y las 10 de la noche y 6 horas entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. De viernes a domingo, los cortes serán de 2 horas entre las 4 y las 7 de la noche y de 4 horas entre las 12 de la noche y las 10 de la mañana. El nuevo plan permitirá que la mayor parte de la jornada laboral no haya cortes y que los racionamientos se concentren en las horas pico de la noche, precisamente cuando hay mayor consumo de electricidad. Con esta estrategia, el ahorro será, espera el gobierno, similar al alcanzado con el actual esquema de racionamientos. Por ahora, ese ahorro no es estructural. El Ministerio de Energía confía en que los caudales de los ríos no bajen más de los niveles actuales y que, por el contrario, aumenten con las lluvias que el INAMI pronostica. Mejoras en la hidrología que han habido con las últimas lluvias, más el funcionamiento de Coca-Cola nos ha permitido tener una flexibilidad para la próxima semana. Ayer anunciamos una reducción de 8.6 horas a 6 horas. El gobierno también contempla en su plan de reducción el aporte del sector privado. El SENACE solicitó este martes que las empresas que tengan generadores los pongan a funcionar al máximo durante las 24 horas o que por lo menos lo hagan durante 12 horas. Las empresas que se autoabastezcan serán compensadas con el costo del combustible y de la operación. Este aporte significa, según el gobierno, un ahorro de 300 megavatios diarios para el sistema nacional. Para compensar la falta de energía que entregaba Colombia, el gobierno encendió al máximo el parque termoeléctrico a pesar de las deficiencias. Pero lo más importante es que las lluvias de los últimos días ayudaron a incrementar la generación hidroeléctrica en 58%. Diego Cuenca describe la situación. Ecuador ya no recibe al menos 350 megavatios de energía de Colombia, pero las lluvias en la Amazonía y en la sierra ayudaron a mejorar la producción hidroeléctrica, que para ese miércoles representa el 58% de la energía que se genera en el país. Así lo registra el Operador Nacional de Electricidad SENACE. Por eso el gobierno decidió reducir los horarios de los apagones. El Ministerio de Energía tomó esa decisión
porque la central amazónica Coca-Cola Sinclair está produciendo 900 megavatios al día, más de lo previsto para esta semana. Mientras en Azuay, el caudal del río Paute subió. La semana pasada ingresaba 46.000 litros por segundo y hasta ese miércoles ingresa 58.000 litros de agua por segundo. Eso ayudó a alimentar al embalse de la hidroeléctrica Mazar. La semana pasada estaba en 2.116 metros sobre el nivel del mar y ese miércoles está en 2.119. Es decir, aumentó 3 metros y superó los niveles mínimos para funcionar. Por esa razón, esa central está apagada desde hace 2 días para aprovechar las lluvias y ahorrar agua. Las que sí están encendidas son la central Molino, cuya cota está en 1.986 metros sobre el nivel del mar, a 11 metros sobre los niveles mínimos, y Sopladora, cuya cota está en 1.315, a 3 metros del nivel mínimo para funcionar. Y para seguir compensando la energía que ya no ingresa de Colombia, SELEC incrementó la producción termoeléctrica, que pasó de 1.520 a 1.800 megavatios, porque esta semana recuperaron generadores térmicos de 85 megavatios en la central trinitaria y 96 megavatios en la planta Enrique García, ambas de Guayaquil. Las fuertes lluvias de esta tarde dejan estragos ya en al menos 3 zonas de Quito. Provocaron el desbordamiento de una quebrada y un colector también. Además, 2 vehículos fueron arrastrados. Personal del Cuerpo de Bomberos y otras unidades de socorro ejecutan ahora labores para poder evacuar el agua acumulada, por ejemplo, en zonas como Caupicho, Turubamba, Nueva Aurora y también en Lucha de los Pobres. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció cierres viales por estas inundaciones. Elecciones en línea de partida. Hoy a las 6 de la tarde se cumplió el plazo en la inscripción de candidaturas para las elecciones generales del próximo año. Los 16 binomios presidenciales que habían sido anunciados cumplieron el trámite. El último en hacerlo fue el de Pachacutic, encabezado por Leonidas Sisa. Sin embargo, el Consejo Electoral detectó errores en un binomio que ahora tiene 48 horas para corregirlos. Luisa María Heredia con el informe. A las 18 horas de este miércoles culminó el plazo para la inscripción de candidaturas de quienes van a participar en las elecciones generales de 2025. Los 16 binomios proclamados en elecciones primarias y que confirmaron su participación firmaron los documentos de registro de su candidatura. El último fue el conformado por Leonidas Sisa y Katiuska Molina del movimiento Pachacutic. Arribaron en la tarde al Consejo Nacional Electoral para cumplir con ese paso. Llegaron marchando, rodeados de simpatizantes. En su intervención, Isa se definió como un candidato antisistema. Por ello muchas veces hemos dicho, nuestros sueños no caben en una urna. Nuestros sueños solo caben en la medida que transforme el país para la mayoría de los ecuatorianos. Antes de Isa, Luis Felipe Tillería y Carla Rosero del Partido Avanza cumplieron también con el trámite, pero de forma virtual. En tanto que Henry Kronfle y Dayana Pazley, binomio del Partido Social Cristiano, estuvieron antes del mediodía en el CNE. Los acompañó el líder de las 6, Jaime Nebot, la directiva del partido y quienes aspiran a una curul en la Asamblea y el Parlamento andino. Kronfle en su discurso hizo un llamado a la unidad. Sé que muchos de ustedes sienten que ya no hay salida, que el sistema está roto y corrompido, que los políticos de siempre nos siguen fallando. Pero yo les digo, hay una salida. El martes, Víctor Arauz, del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, y Juan Cueva, del Movimiento Amigo, también asistieron al CNE para cumplir con este requisito. Carlos Rabascal, de la Izquierda Democrática, lo hizo de manera virtual. El lunes, en cambio, el Movimiento Construye confirmó la inscripción de Henry Cucalón. Y Jan Topic, de Suma, anunció su inscripción en un video publicado en redes sociales. Antes ya habían hecho el trámite Francesco Tabaqui, del Movimiento Creo, el presidente Daniel Noboa, de ADN, Andrea González, de Sociedad Patriótica, Jorge Escala, de Unidad Popular, Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano, Luisa González, de la Revolución Ciudadana, en alianza con el Movimiento Reto, Iván Zaquisel, a nombre de Democracia Sí, y Jimmy Jairal en representación de Centro Democrático. Pero en sesión ordinaria, el Pleno del CNE negó la calificación e inscripción de la candidatura del binomio encabezado por Jairala, por errores en la declaración juramentada y falta de firma del secretario del movimiento en el formulario. En máximo 48 horas, Centro Democrático deberá subsanar las observaciones realizadas.
El correísmo vuelve al poder en la Asamblea Nacional. Viviana Veloz fue posesionada como nueva presidenta del Legislativo luego de la renuncia de Henry Kronfle para ser candidato a jefe de Estado. Patricio Díaz informa que hubo incluso un acto con discursos y calle de honor. Sí, juro, por Dios y por la patria. Es el juramento de Viviana Veloz como la nueva presidenta de la Asamblea. Asumió luego de la renuncia de Henry Kronfle por ser la primera vicepresidenta. Sin embargo, deja vacante su anterior cargo, donde no aplica la sucesión, y los legisladores tendrán que designar un reemplazo. Veloz recibió el abrazo de los miembros del CAL y el respaldo de su bloque, el correísmo. Ante los 137 legisladores, dio su primer discurso. Soy consciente de que el Ecuador entrará muy pronto, colegas, en una fase de pre-campaña electoral. Pero les invito que a pesar que puedan existir disputas políticas, nosotros pongamos siempre el interés del país y que incluso podamos acordar nuestros desacuerdos. Luego recibió en comisión general al expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ya como exasambleísta, que en su discurso ante sus colegas resaltó los que considera sus logros, como la aprobación de 30 leyes. Desde el podio de los invitados, se despidió en medio del aplauso de los asambleístas. Con éxito, gracias al esfuerzo de todos ustedes, con quienes hemos hecho un gran equipo, llevando a esta asamblea a récords históricos de aprobación, dejando una institución completamente saneada, transparente y orientada al servicio del país. Y así le expresó sus buenos deseos a la nueva presidenta de la Asamblea, cargo al que ambos llegaron luego de un pacto entre sus dos bancadas y el oficialismo, que hoy se distancia. En el Partido Social Cristiano dicen que la agenda de la Asamblea no puede cambiar con la nueva cabeza de la función. Y no olvidar que cualquier decisión en esta Asamblea se la toma por mayoría de votos y la bancada de RC por sí sola no tiene la mayoría en este momento. Por lo tanto, hay capacidad de poder tender puentes de diálogos y manejar con prudencia inclusive los temas complicados. En Construye, en cambio, confirman sus dudas sobre el futuro de las decisiones en el Legislativo. La sesión concluyó y el bloque correísta copó la mesa principal de la Asamblea para acompañar a la nueva presidenta, que estará en el cargo durante los próximos 7 meses. En el área administrativa ya se anuncian cambios y desvinculaciones. La presidenta recibió el parte de la escolta legislativa y se retiró del Pleno en la primera sesión, bajo su mando. 10 pozos petroleros del bloque ITT serán cerrados hasta diciembre de este año, según el cronograma del Ministerio de Energía. Pero el plan para dejar la actividad petrolera en el bloque 43 tomará más de 5 años, como lo explica Diego Puente. A 1 año y 1 mes de la consulta popular para dejar el crudo bajo tierra en el bloque 43, apenas se ha cerrado el 2% de los pozos petroleros. 5 de los 247 instalados en el bloque Ispingo, Tambococha, Tiputine y ITT fueron cerrados de forma técnica desde el 28 de agosto hasta este miércoles, según información oficial del Ministerio de Energía. Otros 5 pozos se cerrarán en los próximos 3 meses, según un cronograma que maneja la entidad. Como parte del cierre y abandono de los pozos, se realiza la extracción del equipo electrosumergible y la tubería de producción. También se limpia el crudo de los pozos y se colocan tapones de cemento, siguiendo un plan trazado por Petroecuador y que cuenta con la supervisión del Ministerio de Ambiente. Y ellos van diciéndonos cuáles son los que tienen que ir cerrando y que no tengan ese impacto que no queremos, que es el impacto de sacar algo que ha sido utilizado y que pueda haber derrames. La producción de este bloque, el cuarto en importancia después de Sacha, Auca y Shushufindi, ha decaído. En agosto del 2019 superó 80.000 barriles diarios. En agosto del 2023 bajó a 57.500 barriles y en agosto de este año llegó a 51.500 barriles diarios. Esta reducción se da por el cumplimiento del mandato popular. Según la última actualización del Ministerio de Energía, cerrar todos los pozos costará $1.400 millones y se deberá ejecutar en 5 años y 5 meses. Se busca asumir el costo con el aumento de la producción en campos nuevos o campos maduros en los que puede mejorar la extracción del crudo con nuevas tecnologías. Pero todo esto tendrá que hacerlo la empresa privada. Después de la consulta popular del 20 de agosto del 2023, la producción petrolera no tenía que frenarse de inmediato, pero las autoridades debían haber comenzado un proceso de desmonte progresivo y ordenado para evitar el menor impacto jurídico, económico, social y ambiental, como lo determinó la Corte Constitucional.
Se prende el polvorín. La República Islámica de Irán asegura que el ataque con misiles contra Israel fue solo una advertencia. Los proyectiles cayeron en el desierto, pero también en una escuela y en zonas comerciales israelíes. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, culpa a Estados Unidos y aliados europeos por la violencia que se ha desatado en la región. Pedro Jiménez actualiza la situación en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria Islámica, que es parte de las Fuerzas Armadas iraníes, publicó un video que, según ellos, muestra el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel la noche del martes. La ubicación de las lanzaderas de estos proyectiles no fue revelada. Los misiles cayeron en las inmediaciones de una autopista de ingreso a Tel Aviv. En el sitio, un cráter producto del impacto y al menos un vehículo afectado. Otros alcanzaron una zona comercial en Tel Aviv donde la estructura de los locales quedó destruida. Así también un área de restaurantes en la ciudad de Ramat Hasharon en la costa central de Israel. Y a pocos kilómetros, una escuela. El sitio quedó en escombros. El máximo líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que la presencia de Estados Unidos y de algunos países europeos son la causa de la guerra y la tensión en Medio Oriente, y que la región vivirá en paz si se van. Los cerca de 200 misiles iraníes fueron, según el régimen, una advertencia en respuesta por la muerte de comandantes de grupos extremistas como Ismail Haniyeh de Hamas o Hassan Nasrallah del grupo Hezbollah. El vocero internacional del ejército de Israel, Peter Lerner, dijo que la guerrilla libanesa Hezbollah es 10 veces más fuerte que Hamas y que se aseguran de que no lance una ofensiva contra el norte de Israel. Hoy mostraron imágenes de nuevos avances de las fuerzas de defensa durante la incursión terrestre en Líbano. Además, Israel ha prometido que habrá una respuesta por el ataque con misiles. Y según expertos, los blancos de una contraofensiva pueden estar en centros de energía nuclear o en la infraestructura petrolera de Irán. Israel se mantiene activo en el frente de guerra contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza y en un nuevo ataque. Esta mañana murieron 90 personas. Ocurrió en la ciudad de Han Yunis, identificada por las fuerzas de defensa como un bastión del grupo extremista palestino. 3 barrios de la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, son los principales objetivos de la incursión de soldados de Israel contra milicianos del grupo Hamas. Pero la operación de esta mañana fue reforzada con un bombardeo aéreo. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que el ataque alcanzó a una escuela y a un orfanato donde se refugiaban familias desplazadas. Reportan 90 muertos y entre las víctimas hay al menos 7 mujeres y 12 niños. Equipos de rescate trabajaron para recuperar los cuerpos que junto a decenas de heridos fueron llevados hasta el Hospital Europeo de la ciudad, un centro médico que semanas atrás recibió una orden de evacuación ante la ofensiva de Israel en esa zona de la Franja de Gaza. Agrupaciones palestinas denunciaron esta acción como una masacre y han pedido más ayuda y protección para la población civil. Israel prohíbe la entrada a su territorio al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y lo declara persona non grata al considerar que no condenó de forma inequívoca el último ataque de Irán contra Israel. El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo que Guterres apoya a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes y ahora a Irán, la madre del terrorismo global, y que será recordado como una mancha en la historia de la ONU. Tras el ataque de Irán a Israel con más de 200 misiles, Guterres reaccionó condenando la ampliación del conflicto en Medio Oriente y también pidiendo un alto al fuego inmediato. Toachi Pilatón es la única hidroeléctrica que entrará en funcionamiento durante este año. Las obras de construcción iniciaron ya su última etapa tras un acuerdo con la constructora rusa Tiasmash. Se prevé que hasta febrero del próximo año la obra esté completamente terminada. Las obras en Toachi Pilatón se llevan a cabo en 2 frentes. Uno son las obras civiles en la represa del río Toachi y el otro en las pruebas de los equipos electromecánicos. El objetivo es que la parte principal de la hidroeléctrica funcione, al menos parcialmente, desde diciembre. La principal de las obras civiles en marcha está en este túnel que sirvió para desviar el agua del río Toachi mientras se construía la represa.
se usa maquinaria pesada. Los equipos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estabilizan las paredes y las preparan para construir un tapón definitivo de hormigón que estará listo en un mes. Con el tapón, la represa estará lista y permitirá que el agua se acumule en el embalse que tendrá 3 kilómetros de largo. El mes de noviembre esperamos ya entregar ya el tema del tapón y dejar las condiciones para llenar el embalse. Esa es la misión que tenemos en este momento y obviamente con el llenado del túnel tendríamos que hacer el acompañamiento para que se hagan las pruebas de carga para la producción de energía. Esto sucederá en la casa de máquinas Ayuriquín, la más grande del proyecto. Está previsto que sus 3 turbinas generen 204 megavatios. Los equipos principales están instalados y solo falta parte de los auxiliares. La empresa rusa Tiasmaya es la encargada. Sus técnicos verifican lista en mano el funcionamiento de los sistemas de control. Esa empresa sigue trabajando después de que llegó a un acuerdo con el Estado. Exigió $54 millones adicionales al contrato por la extensión de las obras y el Estado accedió a pagar 23 millones. En pocos días empezará a hacer las pruebas de los equipos mecánicos y las de generación. Y cuando tengamos el embalse lleno, entramos en una siguiente fase, que son las pruebas eléctricas. En estas pruebas de allí, nosotros ya tenemos en una forma secuencial cada una de las unidades, se empiezan a conectar con el sistema y empezamos con esa etapa de pruebas. La prueba mayor empezará en diciembre, cuando el primer generador sea llevado a su máximo y conectado al sistema eléctrico nacional. Sin más, su generación será contabilizada como nuevo aporte al sistema eléctrico nacional. Lo mismo ocurrirá con la segunda y tercera turbinas en enero y febrero. El gobierno, forzando los tiempos según los técnicos, ha previsto que en febrero la casa de máquinas Ayuriquín entregará 204 megavatios. Se sumarán a los 49 que ya genera la casa de máquinas Arapullo y a 1,4 megavatios que, según el cronograma, generará la mini central al pie de la represa. En total, ese complejo producirá, según el gobierno, 254 megavatios. Este miércoles se abrieron las inscripciones para la Lotería de Visas de Estados Unidos. Los ecuatorianos podrán participar para obtener uno de los 55,000 documentos de residencia. Ariana Berme explica cómo acceder a este y otros servicios. Este miércoles iniciaron las inscripciones para el programa conocido como Lotería de Visas de Estados Unidos. Pueden participar los ciudadanos de 22 países de América Latina, Ecuador entre ellos. Para los aspirantes es obligatorio haber completado la educación secundaria y contar con al menos 2 años de experiencia laboral. El proceso es gratuito y se realiza en el sitio oficial del programa dvprogram.state.gov. Aquí se llena el formulario en línea que está en inglés. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de noviembre de este año. Luego, los participantes seleccionados recibirán una confirmación que incluye la fecha para la entrevista consular. Estados Unidos entregará 55,000 visas de residencia que habilita a su portador a vivir y trabajar legalmente en ese país. La fase de inscripción para obtener una de las 3.840 becas en tecnología de la información y comunicación en el país se amplió hasta el 27 de octubre. El gobierno cubrirá hasta $4,000 de la colegiatura de estudiantes de tercer nivel que hayan iniciado o vayan a empezar el segundo semestre de una carrera afín en cualquier institución particular del país. Se podrá postular en la página web ciau.cenecit.gov.es. En la selección se priorizará a las personas de grupos sociales minoritarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica y a quienes vivan en zonas rurales y fronterizas. Hasta el 10 de octubre, el Ministerio de Educación realizará las evaluaciones prácticas a maestros de sierra y costa interesados en ingresar al magisterio. Antes, los postulantes tuvieron que llenar el registro en servicios.educación.gov.es. Para participar es obligatorio tener un título de tercer o cuarto nivel en educación, para concursar por una de las 300 partidas para educación inicial y de segundo a séptimo de educación básica. Arrancó el proceso de renovación de visa de residencia temporal de excepción, o también conocida como visa Virter, para migrantes venezolanos en Ecuador. El trámite se puede realizar en línea usando la plataforma de la Cancillería, como lo explica Bessie Granja. Ecuador comenzó el proceso de renovación de visas para migrantes venezolanos residentes en el país. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
En la plataforma eVisa se habilitó el servicio para la renovación del visado de residencia temporal de excepción, VIRTE, para quienes tengan este documento vigente y estén dentro de los 30 días previos a su vencimiento. Para realizar el trámite deberá ingresar con su clave y usuario previamente registrado a través del siguiente enlace: serviciosdigitales.cancillería.gov.es. Luego el solicitante llenará sus datos personales. Se debe presentar el pasaporte o cédula de identidad y un certificado de antecedentes penales de Ecuador. Según la Cancillería, en la actualidad la comunidad venezolana es el mayor grupo migrante en el país, con 134.334 ciudadanos regularizados. Y se calcula que con este nuevo proceso se beneficien otros 200.000. La visa VIRTE permite la residencia legal por 2 años y solo se puede renovar una vez para extender su vigencia por 2 años más. Las actas electorales de Venezuela llegaron a la OEA. Fueron mostradas por Jenny Lincoln, la asesora principal para América Latina del Centro Carter, uno de los observadores internacionales invitados por el régimen madurista y el primero en denunciar el fraude electoral. La funcionaria dijo que las actas son claves para los resultados, pues tienen un código QR que no solo demuestra su autenticidad, sino que permite recopilar su información de manera sistemática. Según ella, las actas confirman los resultados anunciados por la oposición, que dio como ganador a Edmundo González con 67% de los votos, y niegan el triunfo de Nicolás Maduro anunciado por el CNE. Se trata de actas originales. Equipos de rescate buscan entre los escombros a centenares de personas desaparecidas por el paso del huracán Helene en el sureste de Estados Unidos. La situación es catastrófica, principalmente en Carolina del Norte, donde pueblos enteros fueron arrasados por el agua que bajó de las montañas. Las imágenes con Belis González. Son imágenes de una inundación repentina provocada por el huracán Helene, que cubrió un barrio de Sugar Hill en Carolina del Norte. Ocurrió el domingo, pero no se revelaron hasta ahora. Arrojan luces sobre la magnitud del desastre en esa zona que la dejó convertida en ruinas. Los autos quedaron apilados en una vía, las calles cubiertas de lodo y las viviendas se vinieron abajo. Algunas por la fuerza del agua y otras impactadas por rocas gigantes que fueron arrastradas por la corriente. Sabemos que la devastación provocada por el huracán Helene es increíble. Las comunidades fueron borradas del mapa, dijo el gobernador Roy Cooper. Y no exagera. Los residentes de Asheville lidian con la destrucción. Dicen que lo peor no fue la inundación, sino saber que los escombros que arrastraba el río eran de otros pueblos. Hay 400 vías destruidas o bloqueadas y 100 puentes quedaron intransitables, lo que mantiene a muchas localidades incomunicadas. En algunas zonas los rescatistas llevan suministros vía aérea, en otras con ayuda de caballos. El presidente Joe Biden visitó la región afectada, sobrevoló las ruinas y se reunió con damnificados. Helene es el segundo huracán más letal en golpear a Estados Unidos en los últimos 50 años. Además de las Carolinas, el fenómeno causó daños en Georgia, Tennessee, Virginia y Florida, dejando hasta el momento 176 fallecidos y cerca de 600 desaparecidos. En Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith, que investiga a Donald Trump por interferencia electoral, presentó nuevas pruebas de conducta delictiva del expresidente. El documento de 165 páginas es un nuevo intento de enjuiciar a Trump por presionar para revertir su derrota frente a Biden y el asalto al Capitolio el 6 de enero. Testimonios le atribuyen a Trump haber dicho a personal de gobierno que no importaba si ganaba o perdía, que tenían que luchar como el demonio. El informe señala que Trump trabajó con un equipo de conspiradores privados. Aún así, cualquier proceso judicial tendrá que esperar a que pasen las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump espera ganar y volver a la Casa Blanca. El debate entre los aspirantes a la vicepresidencia de los Estados Unidos fue sereno y no dejó un claro ganador. El senador republicano de Ohio, J.D. Vance, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, se mostraron cordiales entre ellos. Vance señaló a Kamala Harris como responsable por la crisis de seguridad fronteriza, mientras que Walz arremetió contra el expresidente Trump porque los jueces conservadores anularon la sentencia Roe versus Wade, que garantizó el derecho al aborto en
en todo el país. Los dos candidatos dijeron estar dispuestos a darse la mano y a aceptar el resultado de las elecciones. El ejército de Israel reconoce que 8 soldados han muerto hoy y decenas están heridos por enfrentamientos con milicianos de Hezbollah durante la incursión militar terrestre en Líbano. Los cuerpos fueron recuperados, los heridos sacados en helicópteros y llevados a hospitales en Israel. Habitantes de 51 poblaciones en el sur de Líbano han recibido instrucciones de evacuar y huir hacia el norte. Otros puntos del país siguen siendo objeto de ataques selectivos de las fuerzas de defensa de Israel. Monte Everest, la montaña más alta del mundo, sigue creciendo. Mediciones recientes muestran que aumenta su altura de 2 milímetros por año. Según una nueva investigación, esta elevación es resultado de un incidente geológico por la erosión de la roca de los valles bajo la montaña, por lo que partes de los Himalaya se desplazaron hacia arriba para compensar la pérdida de suelo. Científicos dicen que comprender este fenómeno puede ayudar a predecir cómo podrían evolucionar los paisajes de la Tierra en el futuro con patrones climáticos cambiantes. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó hoy junto a la pista del aeropuerto Miyazaki en Japón. El estallido ocurrió segundos después de que un avión con pasajeros despegara y aunque no hubo heridos, el lugar fue evacuado y se cancelaron 80 vuelos. Las autoridades japonesas encontraron un cráter de 7 metros de diámetro en el lugar de la explosión. La bomba fue identificada como estadounidense y es un remanente de los bombardeos de la guerra. Ahora trabajan en determinar cómo nadie la detectó y qué provocó el estallido. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, presentó su fundación Ecuador Crece Contigo. La organización buscará erradicar la desnutrición crónica infantil, pero desde la investigación. Adriana Bermeo tiene más detalles de cómo se va a aplicar esta iniciativa. Después de 10 meses de haber dejado la presidencia de la República y acompañado por los funcionarios de su gobierno, Guillermo Lasso reapareció en la palestra pública para presentar su fundación Ecuador Crece Contigo. Es una organización que, según dijo, investigará lo que ha ocurrido en el país con la desnutrición crónica infantil, la reducción que hubo durante su administración, en la cual este tema fue una de las principales políticas públicas. En solo 2 años superamos la mitad de la meta establecida y conseguimos evitar que 20.000 niños y niñas ecuatorianas sufrieran de desnutrición crónica, reduciendo la tasa en 3,5%. La desnutrición crónica infantil afecta a 2 de cada 10 niños en el país. Esta condición incide en el desarrollo físico y cognitivo. Un niño desnutrido tiene menos oportunidades de alcanzar su máximo potencial, enfrentando desventajas neuronales y cognitivas que pueden persistir toda su vida. La primera fase en la que trabaja la Fundación Ecuador Crece Contigo contempla un centro de análisis y seguimiento de la desnutrición crónica infantil en el país, que incluye una plataforma con información a la que cualquier persona puede tener acceso en el link www.ecuadorcrececontigo.org. Se consolida en un solo espacio estudios y bases de datos administrativas que contarán con un visualizador y la generación de reportes. En el mismo evento que se realizó en la Universidad San Francisco de Quito se presentó el libro Hacia un Ecuador sin DCI. Ahí están compiladas las estrategias que funcionaron en el gobierno de Lasso y cuáles no, para reducir el número de niños con desnutrición crónica infantil. En el encuentro se anunció que en las próximas semanas se publicará el trabajo que la Fundación está realizando para ofrecer apoyo y asesoría gratuita a los gobiernos locales en conjunto con académicos y organismos de cooperación internacional. La Compañía Nacional de Danza y la Universidad de Cuenca pondrán a 10 bailarinas en escena para interpretar la obra Les Sílfides. Y en Quito se llevará a cabo una obra que recrea una serie de animación. Hasbin Hotel llegará al Teatro Victoria. Estefanía Arias con más detalles de la agenda cultural. Una obra que combina la elegancia de la danza clásica con la contemporánea. Les Sílfides es el show que se presentará en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en Cuenca. Una producción en la que participan 10 bailarinas de la compañía de danza, bajo la dirección artística de Carolina Napoleoni, y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, con la dirección musical de William Vergara.
Las funciones serán el viernes 4 y sábado 5 a las 20 horas. Charlie Morningstar se enfrentará a su destino en medio de adversidades. Hotel Has-Been, una serie que mezcla la comedia y animación, llegará al Teatro Victoria en Quito. Una obra con artistas de la agrupación SAMSA Artes Escénicas. Las funciones serán del 3 al 13 de octubre, de jueves a sábados a las 19 horas y los domingos a las 17 horas. ...51 bailarines interpretarán Lenguajes de la Danza, un show de ballet contemporáneo, pluricultural y clásico. La presentación, a cargo de la Compañía Nacional de Danza, será en el Teatro de Arte Contemporáneo en Quito. La función será este viernes 4 y sábado 5 a las 19 horas. ¿Cuál será el estado del tiempo para este jueves 3 de octubre en el Ecuador? En la costa se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 19 grados, además de una radiación ultravioleta entre 2 y 11, es decir, entre bajo y extremadamente alto. Ahora, en la región sierra, ¿qué pasará justamente para este jueves? Se pronostica una temperatura máxima de 24 grados, pero la mínima será de 4 grados. Es decir, bastante frío, con un índice UV entre 2 y 8, que significa entre bajo y muy alto. Mientras tanto, continúan las lluvias con tormenta eléctrica en la Amazonía y en el Callejón Interandino. El Instituto de Meteorología informó que pueden estar acompañadas incluso de caída de granizo en zonas puntuales. Esta mañana 2 jóvenes fueron hallados muertos en el interior de una furgoneta estacionada en la calle Junín, en el centro de Guayaquil. En su interior se encontró un generador eléctrico. Según la información preliminar, las víctimas trabajaban para una empresa de telecomunicaciones. Agentes de la policía iniciaron las investigaciones para determinar si los jóvenes fallecieron por asfixia al inhalar monóxido de carbono. Ahora, ¿qué precauciones debemos tomar al utilizar un generador eléctrico? Mucha atención. En primer lugar, hay que asegurarse de usar un generador en un área bien ventilada, debido a que estos aparatos emiten monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede ser mortal en espacios cerrados. Una distancia segura también es clave. Coloquen el generador al menos a unos 3 o 4 metros de cualquier ventana o puerta para evitar que el monóxido de carbono ingrese al interior. También usen extensiones adecuadas para soportar la carga de este aparato. Deben estar en óptimas condiciones para evitar sobrecalentamientos. Tampoco sobrecarguen el generador. Es importante conocer su capacidad para no exceder su potencia y saber cuántos y qué dispositivos se pueden conectar. Incluso es necesario un almacenamiento seguro. Si usan combustible, por ejemplo, para ese generador, guárdenlo en un lugar seguro, lejos de fuentes de calor o de chispas. Y precisamente los apagones han obligado a medianos y pequeños comerciantes a buscar la forma de seguir produciendo, de subsistir, aun cuando eso significa invertir en generadores eléctricos cuyo costo no estaba planificado, no estaba presupuestado en los gastos para este año. María Cecilia Largacha con un recorrido por varios negocios. Amanecer, ir a trabajar y encontrar esto. ¿No tenemos luz? Le pasa a Manuel todas las mañanas y seguramente le pasa también a gran parte del país. La parte que produce y que se angustia porque no tener luz es no tener ingresos. No podemos trabajar, no producimos y los gastos fijos están atrás de nosotros. Pero como él no es nuevo en el negocio y los apagones tampoco son novedad para el país, ya está preparado. Compró este generador hace 30 años, en la época en que era Sixto Durán Ballén el que anunciaba que venían los apagones porque el país estaba atravesando por la peor sequía en décadas. Algunos clientes me decían, ¿pero para qué tienes eso ahí? No sé, nunca se sabe, le digo, de repente un apagón, cualquier cosa, ¿no? Y ese cualquier cosa ha hecho para él la diferencia en esta crisis. Con la planta encendida puede prender la luz, usar los secadores, trabajar. Claro que no es gratis. Que ya prácticamente voy pagando 2 planillas de luz con el consumo de combustible. Porque le pones 5 galones de extra cada 2 días, es decir, unos 13 o 14 dólares. Y la historia de Manuel está lejos de ser la única. Por las calles de Guayaquil, las plantas generadoras ya son un paisaje habitual. No en las grandes industrias, sino en los pequeños comercios. En una panadería, por ejemplo. No
nosotros trabajamos con muchos equipos, congeladores, batidores profesional, microondas, amasadoras. Entonces, si no tenemos el generador, no podemos producir. Y en comercios más pequeños aún, como el de Brian, cuyo negocio de duplicado de llaves funciona en un kiosco. Casi todo el día sin poder trabajar, o sea, estábamos en la mañana, venían duplicados, no podíamos, venía otro señor, no podíamos y nos afectó casi en todo el día, tuvimos que dejar cerrado ese día ya. Como estábamos perdiendo, tuvimos que buscar de donde sea y eso lo compramos a un señor, pero de segunda lo compramos, pero fue una buena inversión para poder trabajar. El precio de un generador depende de su potencia, desde unos $600, el de Brian, hasta unos $2,000, si se trata de un local un poco más grande. Ojo, hablando siempre de negocios medianos, porque ya a niveles de industrias o de grandes comercios los precios se multiplican. Pero para ellos, los medianos y los más pequeños, autogenerar lo que el Estado no entrega es una elección obligada entre seguir produciendo o quebrar. Países de América Latina y de la Unión Europea lanzaron este miércoles en Quito la plataforma tecnológica Ideal 3.0. Es una herramienta de análisis y evaluación del crimen organizado transnacional diseñada para intercambiar información y combatir organizaciones de narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos. La plataforma se presentó durante la reunión del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, a la que asisten delegados de 25 países de la región y 5 del bloque de la Unión Europea. En el evento también participó la embajadora de la Unión Europea y el comandante de la policía, Víctor Zárate. El encuentro terminará este viernes con la firma de nuevos acuerdos. Los incendios forestales marcaron un antes y un después en 16 localidades pertenecientes a 7 provincias de Ecuador. Pero ¿cómo eran esos paisajes y cómo lucen en la actualidad? En el siguiente reportaje, Valeria Navarro presenta las imágenes de la magnitud de los daños. Los incendios forestales cambiaron los paisajes de al menos 16 localidades de las provincias de Loja, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Guayas, Carchi y Pichincha. Páramos, laderas, bosques han sido destruidos y su regeneración tardará décadas. Tras esta racha de incendios que por ahora están controlados, se puede hablar de un antes y un después. El Cerro Auqui, al nororiente de Quito, lucía lleno de árboles de eucalipto y hierba antes del incendio del pasado martes. 193 hectáreas de vegetación se calcinaron y luce devastado. Las laderas que bordean a la avenida Simón Bolívar, que conecta la capital, eran verdes, tapizadas de hierba y arbustos. El 24 de septiembre será recordado como el día que las llamas subieron hasta la carretera y el humo obstaculizaba la visibilidad de los conductores. En agosto, la reserva ecológica Los Ilinizas era cubierta de pajonales, musgo verde y amarillo. En septiembre, el paisaje se pintó de gris. 2.600 hectáreas se consumieron por el fuego. Se perdieron 250 árboles de polileptis de 500 años, 2.000 palmitos y 1.700 plantas de chuquiragua, pajonales y musgo. En Loja, el cantón Quilanga, reconocido por sus enormes extensiones de café, son ahora un recuerdo. El incendio forestal arrasó 7.600 hectáreas en 11 días. Las pérdidas nacionales en fauna y flora aún no se han cuantificado. Desde mañana, Televistazo mostrará las iniciativas de reforestación que se generan en algunas provincias afectadas por los incendios forestales. En otras noticias, la Corte Nacional ratificó la prisión preventiva y arresto domiciliario de 10 procesados en el caso Plaga. La instrucción fiscal terminó y ya hay fecha para la audiencia de llamado a juicio, como lo informa Jacqueline Rodas.
Los 10 procesados del caso Plaga que pidieron el cambio de la prisión preventiva por otra medida seguirán presos, prófugos o en arresto domiciliario los mayores de 65 años. Tras 2 días de audiencia, el juez nacional Pablo Loaiza rechazó los argumentos presentados por los implicados en la trama de corrupción judicial dedicada a la compraventa de acciones constitucionales para liberar a delincuentes. La fiscal Diana Salazar expuso elementos que a su criterio agravan la situación de los procesados y dijo que ahora el riesgo de fuga es mayor. Los argumentos del otro lado giraron en torno a problemas de salud, cuestionamientos a la indagación fiscal, versiones favorables y justificaciones de las transacciones de dinero. Los involucrados son jueces, policías, funcionarios judiciales, penitenciarios y abogados. En este último grupo está Jonathan Aguinda, prófugo que sigue actuando como abogado desde la clandestinidad. La fiscal denunció que Aguinda continúa usando malas prácticas judiciales para diferir audiencias en casos que patrocina en otras provincias y que esos hechos están bajo investigación. A la par de esta decisión, el juez Loaiza notificó a las partes con la siguiente etapa del proceso. La instrucción fiscal terminó y la audiencia de llamado a juicio para los 31 implicados será el 21 de octubre en la Corte Nacional. El caso Plaga tiene como líder criminal a Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, quien está prófugo y también es procesado en el caso Metástasis. Y a los abogados Lenin Vimos y Hugo Lara, presos que están colaborando con la Fiscalía. Inversionistas y expertos del sector hidrocarburífero asistieron al 19º encuentro anual de petróleo y gas en Quito. El gobierno aseguró que existen cerca de 300 millones de dólares de inversión privada en la ampliación de contratos y también busca financiamiento para nuevos proyectos. Diego Puente cubrió la cita. Las inversiones petroleras se limitan casi exclusivamente al sector privado. El gobierno cerró este año 3 negociaciones para incrementar la exploración y explotación del crudo por 306 millones de dólares. La cifra la dio la viceministra de Hidrocarburos, María Cristina Mogollón, en el 19º encuentro anual de petróleo y gas que se realizó la mañana de lunes en Quito, al que asistieron inversionistas, expertos petroleros y autoridades nacionales del sector. Estos 3 proyectos no son nuevos, ya venían operándose, pero requerían mayor inversión para extraer más crudo. Según las negociaciones, Andes Petroleum invertirá 164 millones en el bloque 62 en Sucumbíos. La chilena EMPA, 90 millones de dólares en el bloque 46 en Orellana. Y PCR, 52 millones de dólares en el bloque Palanda, también en Orellana. El contrato con Palanda está previsto firmar este martes y mantiene las condiciones de prestación de servicios. Es decir, que la empresa recibe una tarifa por barril extraído como pago por sus inversiones y el Estado se queda con el 100% de la producción petrolera. Tenemos pozos de desarrollo, tenemos pozos exploratorios, vamos a realizar exploración adicional. Hay que tomar en cuenta que este bloque fue un bloque de campos marginales, esto lo operó anteriormente al 99 Petroecuador y entonces estamos haciendo todo el esfuerzo para todavía tener beneficios en este bloque para el Estado y para la contratista. Hay 5 bloques más que están en negociación y se prevé firmar contratos hasta el 2026. El Ministerio de Energía y Minas confirmó que los diálogos se llevan a cabo con Orión, PCR, ENAP y Pacipetrol, pero no dio los detalles de los montos a recibir para, según indicaron, no afectar la inversión. Sobre el deseo del gobierno de atraer 41.500 millones de dólares de privados para proyectos petroleros y de gas, no hay mayores avances. En este ambicioso plan del gobierno consta la exploración y explotación de petróleo en el suroriente ecuatoriano y de gas en las costas del Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas, además de la recuperación de la producción en los denominados campos maduros. La próxima semana se espera la designación del nuevo vicepresidente de la Asamblea Nacional que va a reemplazar a Viviana Veloz. 3 organizaciones políticas pugnan ya por ese espacio. Patricio Díaz informa quiénes son los posibles candidatos y si esto cambia las fuerzas dentro del Consejo de Administración Legislativa, el CAL. 3 organizaciones políticas buscan la primera vicepresidencia de la Asamblea, que dejó Viviana Veloz. El Partido Social Cristiano tiene más opciones. Su jefe de bloque confirmó a Otto Vera como el candidato. Los diálogos con otras bancadas empezaron días antes y eran visibles en el Pleno. Si se requieren 70 votos, el correísmo y sus 49 legisladores son la principal opción. Eventualmente habría una primera
iniciativa de apoyo. Obviamente va a depender del nombre que propongan. Samuel Sellery, que también era una de las opciones socialcristianas a la vicepresidencia, dice que un respaldo del correísmo no tiene que ver con pactos. Si se confirma a un asambleísta socialcristiano como vicepresidente, el Consejo de Administración Legislativa CAL no cambia sus pesos. Ahí se toman las decisiones directivas de la Asamblea, como calificación de leyes, de juicios políticos y hasta sanciones a los legisladores. El Partido Social Cristiano se quedaría con 3 representantes, el correísmo con 2 y el oficialismo con 2. Esto mantiene la minoría de ADN en el CAL. Sin embargo, en esa bancada consideran que quien debe ocupar el cargo es el segundo vicepresidente, Egner Recalde, por sucesión. Analizan proponerlo. Estamos analizando todos los nombres que han surgido, quienes sí tienen posibilidades y quienes no tienen posibilidades. Construye perdió su representación en el CAL cuando Alexandra Castillo dejó la bancada y luego se unió al Partido Social Cristiano. Ellos proponen a Gabriel Bedón como la opción a la vicepresidencia. Que por derecho adquirido deberíamos tener presencia política. Si las cosas se mantienen con Otto Vera en la primera vicepresidencia, en enero el CAL puede quedar en acefalía. De los 7 miembros, solo uno no va a la reelección. Esther Cuesta, del correísmo. Los demás tendrán que pedir licencia. Es otra decisión que deberá tomar el legislativo. Y la papeleta electoral va tomando forma. 15 de los 16 binomios están registrados ya en el Consejo Electoral para participar en los comicios de 2025. La calificación de Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla de Centro Democrático está negada, pero tienen ahora 48 horas para subsanar las observaciones expuestas por el CNE. Jorge Escala y Pacha Terán por Unidad Popular ya se inscribieron en la lista número 2. Andrea González y Galo Moncayo por Sociedad Patriótica, lista número 3. Víctor Arauz y Cristina Carrera de Pueblo, Igualdad y Democracia, lista 4. Luisa González y Diego Borja por la Revolución Ciudadana, lista número 5. Henry Kronfle y Dayana Pazley del Partido Social Cristiano, lista número 6. También por el movimiento oficialista ADN, Daniel Novoa y María José Pinto, lista número 7. Luis Felipe Tillería y Carla Rosero por el movimiento Avanza, lista número 8. Carlos Rabascal y Alejandra Rivas de la Izquierda Democrática representan a la lista número 12, mientras que Juan Iván Cueva y Cristina Reyes se representan al Movimiento Amigo en la lista número 16, mientras que Pedro Granja y Verónica Silva del Partido Socialista ya se inscribieron con la lista número 17. Por Pachacutic, Leonidas Isa y Katiuska Molina tienen la lista 18. Iván Saquicela y María Luisa Cuello representan a Democracia Sí por la lista número 20. Creo llega con Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela justamente por la lista número 21. El binomio de Suma está conformado por Jan Topic y Michelle Calvache, lista número 23, mientras que Henry Cucalón y Carla Larrea buscarán llegar a Carón de Led a través de Construye con la lista número 25. Economía. Se disparan las alarmas. El decrecimiento de la economía en el segundo trimestre de este año provoca estragos en el mercado laboral. El empleo formal cae y el subempleo abarca el 60% de la población económicamente activa. Paralelamente, las expectativas de mejoría de los principales generadores de trabajo en el país son pesimistas. La caída de la economía que reporta el Banco Central en el segundo trimestre del año se refleja en la generación de empleo y en el ánimo del sector productivo. Si se tiene en cuenta que de cada 100 empleos, 86 los genera el sector privado, una disminución de la actividad económica afecta directamente los indicadores laborales. Las cifras de empleo de agosto refractan la realidad de la economía nacional. Si en agosto de 2023, 2.975.380 personas tenían empleo pleno o adecuado, un año después, ese registro bajó a 2.956.130.
Si la comparación se la hace con el mes que registró mayor empleo en este periodo de gobierno, que fue junio del 2024, donde 3.074.822 personas tenían empleo adecuado, la caída al mes de agosto es de 118.000 empleos. En los registros de desempleo se mantiene la misma dinámica. En agosto de 2023, el INEC registró 295.660 desempleados. 12 meses después, ese valor subió a 334.995 personas sin empleo. El mes con menor desempleo en este gobierno también fue junio. Allí la cifra se ubicaba en 272.275 personas sin trabajo. Y comparado con los valores de agosto, resulta que el desempleo sumó 62.720 personas. Pero esta mirada al escenario laboral es limitada y poco representativa, porque resulta que de los 8.600.000 ecuatorianos que son considerados población económicamente activa, casi 5.300.000 están en las categorías de subempleo, empleo no pleno y empleo no remunerado, es decir, la informalidad o el desarrollo de actividades sin recibir un pago por ello. Su incorporación al mercado laboral formal dependerá de qué tanta actividad económica haya en el país, y el futuro en ese ámbito también pinta gris. Y mañana Televistazo revisará la caída de la inversión pública y privada, su impacto en la contracción económica que hubo en el segundo trimestre de este año y cómo esa falta de recursos compromete el desarrollo futuro. Medio Oriente. Se prende el polvorín. La arremetida de Irán contra Israel ayer, cuando lanzó cientos de misiles, pusieron a prueba el domo de hierro y crearon dudas sobre su efectividad. Hoy se supo que repelió el 90% de los misiles lanzados. Pero, ¿cómo funciona ese domo de hierro, la onda de David y Flecha, que trabajan en conjunto para interceptar proyectiles en el aire? Merly González con más detalles en el siguiente informe. El sistema militar de defensa aérea de Israel incluye 3 mecanismos para amenazas de corto, mediano y largo alcance. El principal es el domo de hierro, que fue desarrollado hace más de una década por la empresa Rafael Advanced Defense Systems, junto a la industria aeroespacial israelí. El sistema se declaró operacional en marzo de 2011 y su objetivo es interceptar en el aire misiles lanzados para golpear territorio israelí. Cuenta con 3 componentes. Un radar de detección de disparos de proyectiles en un rango de hasta 70 kilómetros. El radar transmite los datos a un sistema de control de armas y a otro de gestión de batalla, que es una unidad de disparo de misiles interceptores Tamir, capaces de destruir proyectiles y aeronaves a más de 10.000 metros de altura. Cada domo de hierro cuenta con 3 o 4 lanzadores de 20 misiles para proteger áreas de hasta 150 kilómetros cuadrados. Son portables y pueden moverse y llevarse rápidamente de un lugar a otro, incluso en terrenos escabrosos. A la cúpula de hierro se suma el sistema Onda de David para amenazas de alcance medio y el sistema Flecha para proyectiles de largo alcance. Todos capaces de detectar, analizar e interceptar disparos, desde morteros y cohetes hasta artillería. Los radares a su vez activan las alarmas para que la población busque rápidamente refugio. Según las fuerzas de defensa de Israel, con este sistema interceptan un 90% de los cohetes o más. Pero existen casos extremos en los que la cantidad de proyectiles o su trayectoria errática provocan una saturación. Como ayer, cuando Irán lanzó en poco tiempo 200 misiles balísticos. O el 7 de octubre, cuando Hamas lanzó más de 2.000 proyectiles el día del ataque terrorista, provocando destrucción en zonas pobladas. Israel no ha revelado cuántos misiles alcanzaron objetivos en tierra este martes. Lo que sí se sabe es que el sistema evitó una gran destrucción. Y al menos 20 jóvenes ecuatorianos forman parte del ejército de Israel. Televistazo conversó con 2 de ellos y afirman sentir orgullo por vestir el uniforme. Ahora se preparan para combatir en el Líbano y también en la Franja de Gaza. Él es Gabriel Vargas Franco, tiene 24 años y desde hace 17 vive en Israel. Desde el 2021 forma parte de las fuerzas de defensa en ese país, una misión que dice lo llena de orgullo porque defiende el territorio que se convirtió en su hogar y el de su familia.
Primero de todo es un honor ponerme el uniforme, porque cuando te lo pones eres parte de algo muy grande. Gabriel conversó con Televistazo. Reconoce que su labor es una tarea que la cumple con el temor de que cada día sea el último. Yo soy algo que se llama aquí un batallón de ingenieros de combate. Nosotros somos los que manejamos explosivos, explotamos las minas, los túneles, usamos minas especiales y muchas cosas que no puedo nombrar aquí. El miedo es un sentimiento que cuando te pones el uniforme lo tienes que dejar en la casa. No hay tiempo para pensar en el miedo. Cara a cara, enfrentar los terroristas. Su hermano Diego, de 21 años, también es militar. Cuenta que este miércoles parte a Líbano para cumplir tareas en ese territorio. Actualmente es la zona más hostil por los ataques que se registran debido a la guerra entre Israel y Hezbollah. Yo tengo miedo de ir a la mañana porque yo sé que tal vez no voy a regresar y aquí tengo mi familia y es mi misión porque yo tengo allá amigos y tengo compañeros que todavía están en la guerra, está herido y otro que murió y hace difícil. Los hermanos Vargas Franco tienen a 2 primos en el ejército que también cumplen operaciones en Líbano y en la Franja de Gaza y son ecuatorianos. El pasado 25 de septiembre, el ejército convocó a 2 brigadas de soldados de reserva para misiones operativas en el sur del Líbano. Una misión que puede durar semanas o hasta un año, dicen estos jóvenes, que están dispuestos a sacrificar sus vidas para defender la tierra que los acogió. Microsoft anunció que su inteligencia artificial Copilot tiene nuevas actualizaciones para que el usuario pueda conversar con él. Además, hoy será visible en Argentina y Chile el eclipse anular o conocido como Anillo de Fuego. ¿De qué se trata? Ana María Palacios con la respuesta. Microsoft anunció que su inteligencia artificial Copilot ahora tendrá voz, ojos e inteligencia emocional. Los usuarios podrán acceder para pedir información y para dialogar. Copilot Voice es un chat para conversar. Este no guardará las conversaciones ni tampoco la empresa. Esta inteligencia artificial tiene 4 voces y sale hoy en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Al igual que otras AI, sus respuestas pueden tener datos falsos, algo que se conoce como alucinaciones. Por esta razón, el usuario no puede conversar con la AI de temas médicos, políticos o jurídicos. Oh my God, Copilot, check this out. Los ojos de la AI serán Copilot Vision, un chatbot que verá el navegador de su usuario, entenderá el texto, las imágenes, dará consejos y hará resúmenes sobre lo que ve. Con estas actualizaciones, Copilot pretende ser un compañero para el cliente. El telescopio espacial James Webb reveló detalles sobre los procesos químicos y la composición de la superficie de Caronte, la mayor luna de Plutón. Conserva materiales procedentes tanto de procesos de formación como de evolución y detectó dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno en la superficie. Caronte ha sido objeto de numerosos estudios desde su descubrimiento en 1978, pero los datos anteriores abarcaban longitudes de ondas limitadas. Hasta ahora nada se conocía sobre su superficie. Un eclipse anular o conocido como Anillo de Fuego. Se trata de un eclipse de sol, producido por su alineamiento con la Luna y la Tierra. Al ser anular, la Luna no será lo suficientemente grande para cubrir el Sol. Para ver el anillo se necesitan anteojos especiales que protejan los ojos. Solo será visible hoy en Argentina y Chile. Y ustedes ya pueden elegir a su jugador ecuatoriano favorito en esta semana en los torneos europeos, en la Champions y en cada una de las ligas locales. Deben escanear el código QR que ya aparece en pantalla. Algunos de los opcionados son Piero Hincapié, también William Pacho, está el jugador Moisés Caicedo, Pervis Estupeñán y también Ángelo Preciado. Los resultados los publicaremos el viernes aquí en Televistazo y en la web. De esa forma conoceremos al ganador de esta encuesta en Ecuavisa y sus redes.
Actrices, modelos y deportistas fueron reconocidas con el premio La Mujer del Año Glamour en Londres. Además, la cantante Shakira reveló las fechas de su gira de conciertos por Latinoamérica, en el que no incluyó a un país que esperaba su visita. Ana María Palacios con más noticias del espectáculo. La 18ª edición de los premios anuales de la Mujer del Año Glamour reunieron en Londres a estrellas de la música, el cine, el deporte y el teatro. Fueron reconocidas Pamela Anderson, la cantante y actriz Chloe Bailey, la británica de origen indio Simone Ashley, la actriz y modelo británica Judy Turner-Smith. Todas han sido pioneras en sus sectores artísticos. 6 meses después de anunciar su gira, las mujeres ya no lloran por Norteamérica. Shakira reveló las fechas en las que estará en países latinoamericanos. El próximo año visitará Brasil, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia. No vendrá al Ecuador. Además es tendencia porque publicó un video en sus redes sociales en el que recuerda cómo escribió Antología, que produjo con Luis Fernando Ochoa y que fue un verdadero éxito. Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, y Jake Bon Jovi, el hijo de la leyenda del rock Jon Bon Jovi, celebraron en la intimidad su matrimonio hace un mes. En las últimas horas, la actriz sorprendió al mostrar en sus redes sociales las imágenes de la ceremonia que llega después de 4 años en pareja y 1 año comprometidos. Demi Lovato develó su estatua en el Museo de Madame Tussauds de Las Vegas. El atuendo y el look de la figura las había utilizado para la portada del ATL Magazine en el año 2022. Ella empezó su carrera como actriz en las series de Disney. Ha sido sincera al contar su lucha personal con la adicción a las drogas y se ha convertido en una de las cantantes de pop exitosa en ventas. Así finalizamos esta emisión informativa. Gracias por su fiel sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Rodrigo Varela, coordinador general de protección de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, para explicar qué recursos tienen los ciudadanos que son afectados por los apagones. También el legislador Otto Vera para analizar la reconfiguración de la Asamblea Nacional con la llegada del correísmo a la presidencia tras la salida de Henry Kronfle. Las noticias regresan mañana en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 horas y la actualización siempre minuto a minuto de la información en nuestra página web ecoavisa.com. Buenas noches.